Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá darle el hombre a cambio de su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Y les decía: les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de haber visto que el reino de Dios ha llegado con poder. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí estamos con este Evangelio, San Marcos capítulo 8, ¿verdad? San Marcos capítulo 8, que se nos presenta a un Jesús que directamente está atacando a toda clase de egoísmo, a toda clase de egoísmo. Ya este día, hoy ya cañandé a través de este Evangelio, porque todo egoísmo es simplemente una forma, ¿verdad?, de considerar la salvación individual. Yo me confieso con Dios, yo hago yo, ¿verdad? Y entonces, esta es una forma maravillosa porque hay muchísimas, y por eso que hay muchas sectas, muchos protestantes, etcétera. ¿Por qué? Porque es una forma directa de buscar y hacer tu religión de acuerdo a tus intereses. Ese es el famoso, ¿verdad? Los intereses. No es lo tanto el diezmo de por sí, sino que algo que aquiete mi conciencia. Muchos de esos, ¿verdad?, que han robado, muchos de esos que siguen con eso. Entonces, pues claro, aquí nosotros tenemos toda nuestra religión, ¿de acuerdo? Total, Dios perdona todo, Dios, pero nunca devolviste nada. Vete, devuelve todo lo que has robado y luego ven y sígueme. Al joven rico le dice así, ¿verdad? Vete, ofrece todo, luego sígueme, o si no, saqueo. Vea, por ejemplo, que tú, a pesar de que saqueo, la palabra saqueo quiere decir puro, un tipo así, un ladrón que estaba saqueo, ¿verdad? Pero idioma, pero ese saqueaje, y algunos lo toman así, ¿verdad? Puede ser otra cosa, ¿verdad? O saquea. Y bueno, queridos hermanos, miren lo que nos está diciendo aquí, el egoísmo. Esta es una forma de considerar simplemente la salvación individual. Y muchos dicen, mi salvador personal. No, la salvación del Mesías es justamente al pueblo, a la comunidad, donde yo tengo que responder al Señor que viene con mi conversión. Si yo no me convierto a la comunidad, si yo no me convierto a la relación de las personas, entonces, aquí no hay ninguna salvación personal. Yo me voy al infierno o me voy al cielo con ustedes, así que dale, ayúdenme, queridos amigos. Porque aquí la salvación que ofrece el Señor es justamente para la comunidad. Y por eso que tenemos que estar preocupados. Yo recuerdo que antes, sobre todo, casi todos los juegos, esto es interesante, y ahora nomás yo reflexionando me doy cuenta, en la formación salesiana, tanto cuando era mitaí, ¿verdad?, en Concepción, en el colegio, en el Instituto San José, se mandó estaban los salesianos, los paí, ya todo finado, un hermano checoslovaco, Constantino Herbol, se mandó todos los juegos que él hacía y organizaba y entre los mitad y entre nosotros todos eran juegos colectivos, donde todos teníamos que ayudarnos. Ella ve, se la balea, se la acuavea, se la ayupigatevea. No, todos eran juegos colectivos. O incluso cuando hacíamos el tesoro escondido, ¿verdad? Nos íbamos por todo, impresionante. Pero eran en grupos de 10, grupos de 15, pero yo ayudaba para allá.
Pesa la mitad y no hay ayer. O el padre Camilo Olazar. Yo recuerdo en su tiempo, los domingos nos íbamos, ¿verdad? Ahí al Instituto San José a la misa. 1000 mitad y por lo menos estábamos. 1000 mitad. Imagínense, los juegos colectivos. Y juegos colectivos quiere decir fútbol, fútbol de salón, básquetbol, vóley. Y después estos otros juegos interesantes de grupos. Por ejemplo, teníamos que tirar la piola, un grupo allá de 20, otro grupo aquí de 20, más baimbarete o lo que sea, y así. O si no, carrera bosa, da ahí 1-1 contra este, así la se va a ver. No, aquí era el grupo, y así, casi todo era. Bueno, pero esto nos da a entender, ¿verdad? Y nos hace entender que nuestra vida cristiana es una vida de relación. Nuestra humanidad de por sí es una vida de relación. La humanidad, el hombre, siempre está en relación con el otro. Por eso es que no podemos ser pocoví, no podemos ser deshonestos, porque siempre estamos afectando a la colectividad. Si yo le estoy robando al Ministerio de Educación, entonces le estoy robando a mi pueblo, a mi gente, en su educación, que no tiene la posibilidad de educarse. Si yo le estoy robando a ese ministerio que tiene que hacer las rutas, le estoy perjudicando a mi pueblo, a mi gente, que después ahí Ferobache se vuelca su vehículo, le mato a familias, etcétera, etcétera. Y así. Yo no sé si después no tenemos conciencia de eso y no nos pesa que hayamos producido un accidente porque no hicimos lo que teníamos que hacer, porque robamos la plata y no hay recursos para bachear o para hacer bien las rutas, porque hemos robado. Y después que se te mueran la gente. No sé si tenés conciencia de eso, ¿verdad? Entonces todos tenemos que tener conciencia. Entonces Jesús aquí ataca directamente cualquier tipo de egoísmo. La persona se salva solamente cuando hay una vida de entrega a la colectividad, es decir, a los demás. La vida cristiana es una vida de entrega. Así que, queridos hermanos, coñande yarañe el en este Evangelio de San Marcos nos invita a todos a despojarnos de todo egoísmo, a salir de nuestros egoísmos y sobre todo a entender el bien que vamos a hacer en la medida en que nosotros ponemos ese granito de arena que nos corresponde y que Dios nos dio como cualidad para que hagamos que la sociedad, que la comunidad, que la familia vaya adelante. Que así sea. Que así sea.